la salud del Papa, que es algo que Sí. personalmente me tiene preocupado, y lo vi a este doctor que ahora está en línea con nosotros, y me preocupé más por mí que por la salud del Papa, porque todo lo que describía es lo que a mí me pasa, decía, el sedentarismo, bueno, La tenés todo lo todas, que él digamos. contaba, yo digo, me está hablando a mí. Y por eso, pero no es que lo llamamos para eso, se dio casual, de hecho no le tiré el nombre de la producción y la producción lo trajo igual. Pero quería contar esto para ser honesto con quien ahora está escuchándonos. Es el doctor José Manuel Viudés, es neumonólogo y gerontólogo. ¿Cómo le va, doctor? Gabriel Sur lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Me hiciste reír y te agradezco inmensamente porque te voy a decir algo. Sos el único de los que me llamó después de esa entrevista que entendió el mensaje. Sinceramente, te doy Bueno. ahora por mis 3 hijas. Y bueno, muchas gracias. Sí. Quizás lo entendieron mucho más, pero no tuvo la oportunidad de saberlo usted. Sí, porque sinceramente, ahora hablamos del Papa, pero lo que a mí más me preocupa que está en nuestras manos, disminuir la velocidad de envejecimiento celular y biológico. Ya está todo demostrado. No hay nada mágico, no hay nada caro, como la gente cree que hay que ponerse una droga mágica, que Mirta se ponía no sé qué, que la reina Isabel. Está delante de nuestros ojos y no lo estamos viendo. Y bueno, el Papa era una buena oportunidad para decirle a la gente, el problema pulmonar es serio, es cierto, pero es un árbol dentro de un bosque que se está deteriorando y ni siquiera el Vaticano me parece que está viendo el deterioro en general del Papa y que no es el pulmón es un epifenómeno. Ahí quiero ir. Vamos a empezar por el Papa para después, si podemos, si tenemos tiempo, ampliar un poquito para que toda la gente que nos esté escuchando también le sirva verse a sí mismos en esto que usted está describiendo, doctor. Pero esta neumonía bilateral que está sufriendo el Papa, ¿no es el principal problema que tiene, a pesar de que es lo que se comunica? Claro, no es el principal problema, porque nosotros sabemos ya hace muchos años, cuando uno mira la causa de muerte de un adulto mayor, la neumonía está en segundo lugar. O sea, es un epifenómeno que le sucede a un cuerpo que está con bajas defensas y con baja reserva, que nosotros llamamos compliance, que es la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse a un traumatismo, a un estrés, a un choque, un airbag, digamos. Si no fabricamos un buen airbag, cuando choquemos vamos a terminar mal, y eso nos sucede cuando somos adultos mayores, sobre todo adultos mayores frágiles, que es el caso del Papa. Y en este caso, digamos, el Papa es una persona de 88 años que tiene una vida bastante estresante, si uno quiere, pero a la vez uno piensa, ¿qué puede? El Papa habla con uno, habla con otro, recibe gente, esto, pero no es una persona que no sabe si va a llegar a fin de mes, que es lo que más o menos nos estresa a todos, por lo menos en Argentina, ¿no? Y él es argentino. Pero digo, no tiene ese tipo de preocupaciones. Entonces, digo, también la preocupación de estar en un lugar de tanto poder, si se quiere, es un causal fuerte de estrés. Claro. En el caso de él, es lo que hablamos hoy en la charla, que él tiene el cerebro izquierdo, que es el cerebro que se dedica a la planificación de lo que hacemos todos los días. En tu caso sería las entrevistas, en el caso de él, dedicarse al papado. Uh-huh. Pero si no desarrollamos un cerebro derecho, que es el cerebro del hobby, que lo vemos como algo, siendo vulgar, algo de vagos, tener un hobby. Por el contrario, la ciencia demostró que cuando más desarrollemos el cerebro derecho del hobby, más rejuvenecemos el cerebro izquierdo y menos lo estresamos. Digamos, para hacer una analogía, el cerebro derecho, el del hobby, es un radiador que enfría el motor de izquierdo, que es nuestro cerebro izquierdo, el de todos los días. Y ahora quiero ir a lo humano, salgo del Papa un rato. ¿Cómo se hace para tener un hobby? Y se entiende por hobby no solamente coleccionar estampillas, sino hacer algo ocioso, si se quiere, ¿correcto? Exactamente. Ahora, en una sociedad que castiga al ocio, entonces, ¿cómo se hace para poder empatar ese cerebro derecho con el izquierdo? Bueno, muy bueno. Te cuento lo que me contó mi padre, que tiene 90 años, que me gustó mucho. Vos es que en el primer gobierno de Perón, me contaba mi padre que obligaba a las personas, el gobierno 5 años antes, a que tengan una hora dentro del trabajo a dedicarse a pensar qué van a hacer el día que se jubilen. Y ese es el camino. O sea, deberíamos como Estado, como sociedad, obligarnos a todos a pensar qué vamos a hacer cuando tengamos un tiempo libre, porque si lo planificamos y tiene un sentido, sobre todo un sentido social, duplica los beneficios. Lo que te quiero decir es, por ejemplo, si yo me dedico, por ejemplo, ahora a hacer estas charlas y sin nada a cambio, sin ganar dinero,
pero transmitiendo la información que pueda servirle a muchas personas, a mí me produce placer porque es algo que yo quiero, pero me produce placer también porque sé que indirectamente estoy haciendo el bien. Es muy interesante la mirada que nos propone el doctor José Manuel Viudés. Él es neumonólogo y gerontólogo. Pero, doctor, hay algo que es muy lindo decirlo, es muy lindo escucharlo, pero que es muy difícil practicarlo. Por lo menos, no sé si es difícil practicarlo porque uno no se lo propone o es difícil porque la sociedad no nos lo permite. Porque yo digo, no estoy hablando por mí ahora, pero en general, una persona trabaja 10, 12, 14 horas por día, necesita 6 u 8 para dormir. Lo escuché a usted hoy a la mañana decir que hay que dormir entre 6 y 8 horas. Entonces, quedan, esas 2 horas que quedan, son muy poco para establecer alguna especie de hobby. Sí, sí, sí. Bueno, ahí viene el desafío argentino, que es lo que la charla que uno hace rato, hay mucha gente que está dedicando a eso, pero el tema es así. Si yo te dijera que vos podés ser un tipo productivo para vos y tu familia hasta los 80 años, porque ahora la gerociencia, que es los científicos se juntaron en Harvard hace 5 años, y por fin pudieron decretar, bueno, cuando uno es viejo, y por medio de la destrucción muscular se crea una sustancia llamada mioglobina, y entonces dijeron, bueno, cuando el músculo empieza a perder mucha mioglobina, ya es un músculo viejo, es una forma de medir vejez, la masa muscular, que es lo que más me preocupa en el Papa, ¿no? Entonces ellos midieron la pérdida de mioglobina de los músculos y vieron que a los 35 dejamos de ser jóvenes, empezamos a perder masa muscular. Fíjate que Messi dejó de ser un 9 picante a ser casi un volante creación, digamos, ¿no? A los 35. Sí. Bueno, ahí te das cuenta que dejó de ser joven. Pero perdón, sin embargo él tiene una masa muscular envidiable. Claro, pues ahí está el tema de hay cosas genéticas que no podemos evitar. La velocidad no va a tener viste que no la tiene, a pesar de todo, eso sería la epigenética. Pero ¿qué hace? O sea, su genética y lo que dice la ciencia es que a los 35 deja de tener esa velocidad. Pero ¿qué hace el esfuerzo que él hizo? Se puede mantener una cancha sin llamarla, por el contrario, fue el mejor jugador para mí del Mundial, sí, a pesar de ser dejar de ser joven, porque se adaptó y porque tuvo inteligencia emocional y pudo hacer otra cosa. Ahora, Messi es un muy buen ejemplo también para otra cosa que quería decirte. ¿Por qué crees que Messi llegó a donde llegó durante tanto tiempo? No solo por el esfuerzo que hace, sino porque aparte es un tipo que tiene una parte social importante que es su familia y la felicidad pura, o sea, tiene una felicidad no basada en lo económico. A pesar de ser un multimillonario, vos cuando lo ves a él es un tipo súper sencillo tomando mate, ¿no? Él se hizo famoso el mate en el mundo por el grado de sencillez y humildad que tiene. Bueno, eso rejuvenece el cerebro, eso hace que su cerebro sea un cerebro plástico, el tipo se adaptó. Bueno, pero al tema que iba es que recién a los 75, y esto es lo que hay que cambiar, que me pone un poco loco como gerontólogo, adulto mayor debería ser mayor de 75 por la ciencia, gerociencia. Ahí empezamos a perder demasiada masa muscular y ahí sí somos adultos mayores o gerontes o como quiera decirle. O sea que vos tenés hasta los 75, 80 años probablemente la ciencia hoy te dice que podés seguir trabajando, pero también la ciencia te dice lo que te estoy diciendo. Si querés llegar a ser productivo por mucho tiempo y por más tiempo, tenés que tener un hobby, tenés que ser feliz, no tener mucho estrés, un estrés bueno, saludable, está bien, pero no mucho estrés, y sobre todo tenés que hacer ejercicio, una dieta mediterránea y dormir más de 6 y menos de 9 horas. Menos de 9, o sea, no más de 9 tampoco. Eso también hace mal. Ahí está otra cosa interesante, el trabajo científico que hoy contaba. Ese trabajo demostró que los que duran más de 9 horas tienen más riesgo porque están mucho tiempo quieto. Se relaciona con sedentarismo ahí. Estar demasiado tiempo quieto también produce más trombosis, más envejecimiento. Doctor Viudés, ya que estoy pensando, tendríamos que haberlo invitado, porque por teléfono es más, uno tiene más rapidez para terminar la nota, pero tengo tantas cosas para preguntarle. Le quiero preguntar esto. Hoy lo escuché hablar de un estudio que se llama Los héroes del fin de semana, porque claro, rápidamente, uno cuando le dicen vos te tenés que mover, tenés que hacer ejercicio, la primera respuesta, y estoy hablando por mí, es no tengo tiempo. Pero usted dice que es probable que con hacer un poco de ejercicio solo los fines de semana ya encontremos una respuesta a esta vejez más acomodada, si se quiere, desde lo físico. Sí, se llama longevidad saludable, lo que yo me trato de dedicar. Me dijo, claro, tener una longevidad, uno puede ser longevo, pero sin embargo ser muy saludable. Sí, eso es así. Lo que yo trato de divulgar es, porque todos sabemos lo que está bien, lo que está mal, lo que pasa es que es muy difícil comenzar, entonces yo trato de buscar todo el tiempo evidencia científica dura, revistas serias, que me muestren algún atasco, pero en el buen sentido de la palabra, para que el paciente
se enganche y pueda recuperar el tiempo perdido. Y la primera respuesta es esa. Se llama Héroe de Fin de Semana, es muy lindo porque el trabajo hizo 5.000 pacientes, le pidieron que haga 3 veces por semana, 40 minutos por semana, y a otros 5.000 pacientes le dijeron que solo haga los fines de semana entre 90 y 120 minutos entre sábado y domingo. O sea que sería ir a correr el sábado 1 hora o caminar una hora el sábado y ir a jugar al fútbol o al pádel con tus amigos otra hora el domingo. Con eso se compararon durante 5 años los parámetros, frecuencia cardíaca, diámetro de la arteria coronaria, que es una forma de arteria aorta, que es una forma de medir todas las demás arterias, cuán envejecidas están, y los resultados eran muy parecidos. O sea que uno podría comenzar, si es cierto que no tenemos mucho tiempo, pero si no hizo en la semana, tiene el fin de semana para ocuparse y hacerlo. No pasa lo mismo con el sueño, y ahí está el problema. Por eso nos dedicamos mucho más al sueño que al ejercicio, porque el ejercicio se puede, bueno, el sueño no es recuperable el fin de semana, y eso sí es más preocupante en el mundo. Cada 10 años se duerme 1 hora menos en el mundo. Y eso sí es un causal de estrés y de desgaste físico. Sí. Correcto. Lo que contar es que ya está bien demostrado que nosotros podemos decir que un paciente es demente por medir una sustancia tóxica, una proteína que fabrica el cerebro tóxica en la sangre, pero no la podemos medir en la sangre todavía, se mide en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para medirlo deberíamos hacer punciones lumbares y no hay ningún medicamento que yo te diga 20 años antes vos vas a ser demente y te lo dé 20 años antes y no tengas demencia. Entonces no vale la pena hacer ese estudio cuando es cruento. Pero lo que sí hicieron, y lo interesante del sueño, es dejarle un catéter y medirle las proteínas en ese líquido raquídeo a pacientes que dormían menos de 6 horas y a pacientes que dormían más de 8 horas. Y lo que vieron es que al otro día de dormir entre 6 y 8 horas, la carga de esa proteína tóxica, después de un sueño profundo, porque le hacían polisomnografía y veían que entraba a sueño profundo, que son la cuarta fase, son 4 fases, esos pacientes reducían a la mitad la proteína tóxica. O sea que en el futuro probablemente podamos demostrar que dormir bien, ya sabemos que mejora la memoria. Te voy a decir otra cosa que la gente no sabe y que te va a gustar. ¿Viste cuando una chica tuvo un traumatismo, por ejemplo, lo dejó el novio, sí, claro, salió mal en una materia? Le decimos, bueno, tomate un Trapax para olvidar. O voy a ser más extremo, cuando una chica disfruta de una violación, la policía o el psicólogo le da un tranquilizante para que olvide. Ahora la ciencia sabe que si vos querés que alguien no olvide un evento traumático que tuvo, lo que tenés que hacer es que esa noche no duerma. O sea, no dormir lo que hace es borrar memoria. Entonces, por el contrario, si tu hijo va a rendir un examen, lo que tenés que hacer una semana antes es decirle que apague todo lo que estudia, todo hasta las 7 de la tarde, y que de las 7 a las 10 se relaje y duerma. Con eso va a fijar la memoria. Y por el contrario, si es algo traumático, una separación, algo que lo entristece, la pérdida de un ser querido, no dormir esa noche, el famoso velatorio, le sirve al familiar para olvidar el dolor. Interesantísimo. Estamos para seguir charlando. Llamamos para hablar de Papa, pero terminamos hablando de estos temas que nos competen a todos. Doctor Viudés, gracias, y seguramente lo vamos a estar llamando para que se dé una vuelta por acá por el estudio. Con mucho gusto, mucho más lindo hablar en persona. La Total, verdad que me gusta más. Gracias por atendernos, doctor. Hasta luego. Un abrazo. El doctor Juan Manuel Viudés es gerontólogo, neumonólogo y un sabio, porque... Sí.